Buenas, buenas tardes. Buenas a todos. Bueno, me presento por si hay gente nueva por aquí y no me conoce. Soy Olga González, profesora de yoga especializada en yoga terapéutico. Esta tarde quería hablar de las emociones y el dolor físico. Es algo que tratamos muchas veces en clase y es un tema que me encanta. Y bueno, es que algunas veces, ¿verdad? Tenemos dolor, pero realmente no nos encuentran nada. Tenemos un dolor, pero no nos encuentran un daño interno, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es lo que se le llama somatizar. Y somatizar, pues mirar, he encontrado una descripción que me encanta, que dice: somatizar es cuando el cuerpo expresa a través de molestias físicas lo que una angustia emocional no liberada. Para hablar de esto he invitado a Maite Gauchax, que es especialista en emociones. Voy a ver si está por aquí ya. Aquí la tengo. Hola, Fernanda. Hola, Luis. Pía, buenas. Vamos a ver si puede acoplarse a la conversación Maite. Aquí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Maite, que hace un montón que no nos vemos, Maite y yo, nos cruzamos en Hay el que camino ver. en el momento de empezar, cuando yo estaba con el yoga y ella tenía en mente muchas cosas y aún no las sacaba. Y, Sí, y bueno, y después de un largo camino ya, llevamos vaya, cada vaya que una sí. por su rama. Al final, hoy nos encontramos aquí. Bueno, ya nos habíamos tenido un encuentro en un programa tuyo, la verdad, que me hizo Sí, muchísima ilusión participar. sí. Y bueno, y qué mejor que hoy venga Maite, que yo te voy a presentar como coach emocional, especializada en heridas de la infancia y autora de varios libros de autoayuda. Varios libros ya, varios libros Vaya, ya. cinco ahora mismo. 5 libros ya tienes y muy interesantes, la verdad, ¿eh? Algunos luego nos cuentas un poquito. Los primeros son un poco más teóricos, entre comillas, y luego en los últimos prácticos, ¿verdad? Sí, y ahora Sí. hay uno ya de camino, ya Sí. está en manos de la editorial, uno Mm, que vuelve a ser práctico y con mucha más profundidad, fantástico. porque todos evolucionamos. Todos evolucionamos y todos necesitamos más. Y bueno, y hoy para mí es una evolución también hacer este directo, que no he hecho nunca Bien. ninguno, espero poderlo grabar luego, la verdad. Y nada, creo que podíamos empezar con este tema. No sé si has oído mi descripción. Somatizar es Sí. cuando el cuerpo expresa a través de molestias físicas una angustia emocional no liberada. La tengo aquí apuntada porque esta frase me ha encantado, la verdad. Y quería hablar un poquito de esto contigo porque, como especialista en emociones, yo creo que lo primero que podía preguntarte es: ¿a qué se dedica Maite, un coach emocional? ¿En qué nos puede ayudar un coach emocional? Mira, actualmente sí que es verdad que las circunstancias actuales de la vida nos ha hecho reinventarnos en todo momento. Y bueno, como tú sabes, yo vengo de una entidad bancaria, luego bueno, hice sesiones de meditación y tal, y cuando nos confinaron en casa, pues tuve que profundizar, quise profundizar más en todo lo que son las estructuras de heridas de infancia, gestión emocional y cómo eso podía llegar más a las personas, porque al final las que nos dedicamos a esto, lo que queremos es enviar el mensaje, ¿no? El poder ayudar a todas esas personas que tienen un sufrimiento, que tienen un dolor o que no saben manejar ciertas cosas, ¿no? Y es como facilitarlo. Entonces, es importante tener en cuenta que bajo esa premisa, actualmente lo que estoy haciendo son sesiones de meditación, las hago a nivel online. También hago formaciones tanto de sanación, motivación, que transforma y libera mucho lo que es la mochila que todos cargamos. Además, bueno, he empezado a hacer una serie de retiros temáticos. Hace poquito hicimos uno basado en la autoestima. Ahora en Todos los Santos vamos a hacer sobre la vida y la muerte, ¿no? Y cómo conectamos en todo ello. Y nada, hay libros y cómo trabajo todo esto. La base principal de la gestión emocional es tener el mensaje.
es tener el conocimiento, qué las emociones nos quieren decir en todo momento. A partir de ahí, dependiendo de la implicación de la persona, podemos Mm, hacer como una autoobservación diaria, podemos indagar en nuestro pasado, podemos hacer sesiones terapéuticas, cursos de formación, qué un bueno, amplio. qué Es bueno. poner herramientas para que cada persona utilice la que sea más adecuada para ella. Y me ha encantado lo de según la implicación de cada persona. Esto Sí, es fundamental porque por muchos maestros, gurús o gente que te pueda enseñar alrededor, hasta que tú no haces el clic y hasta que tú no quieres realmente involucrarte, es imposible. Es ahí imposible trabajar y está. avanzar, ¿verdad? Entonces, lo de Pues las heridas de la infancia, cuéntame un poquito más. ¿Qué son las heridas de la infancia? ¿Qué mira, es esto? las heridas de la infancia, muchas personas me dicen, no, yo de esto no tengo, ¿no? Ah, Porque no he vivido una infancia problemática o destructurada, mi familia y tal, ¿no? Y yo digo que eso no tiene nada que ver. No es lo que nos pasa, sino es como nosotros lo vivimos. Y ahí está la clave. Durante los 7 primeros años de vida, nosotros vivimos una serie de circunstancias. Puede que queramos un abrazo de mamá o papá y no nos lo dé. Y eso nos crea un dolor interno. Puede que queramos que estén allí o que no nos griten o que mil y unas circunstancias que son las causas, el cómo lo vivimos de 5 heridas de infancia. Cuando nosotros desde la infancia creamos ese dolor, esa pena, esa tristeza o ese llorar porque algo no nos ha gustado de cómo nosotros lo queríamos, a partir de ahí hacemos como unas corazas, como unas autodefensas de voy a hacerlo distinto para que ese dolor no se vuelva a repetir en mi vida. Entonces creemos que eso forma parte de nuestra personalidad, pero en realidad lo que estamos haciendo es esconder un dolor interno para que no nos vuelvan a malmeter. Y ahí es cuando surgen ciertas estructuras, ¿no? Que a veces, yo no sé si a tú te ha pasado alguna vez, Olga, o los que puedan ver el vídeo, ¿no? De decir, ostras, es que he estado en la calle, he reaccionado de una forma totalmente exasperada, inesperada, y cuando llegas a casa dices, ¿y yo por qué he contestado mm, así? Si yo no soy así, mm, porque mm. hablaba nuestra herida y es la reacción, es la respuesta de herida. Entonces, nosotros no somos nuestras heridas y con las heridas van muy ligadas todo lo que es el aspecto emocional. Todas las heridas tienen una emoción muy característica, ¿no? Supongo que te habrás encontrado alguna persona que dices es que es triste de por sí, es seria, ya ha nacido triste o es muy llorona, ¿no? O No, angustiada, ¿no? Hay muchas personas que sí que me encuentro que siempre están angustiadas o con un carácter depresivo y a veces sí, pensamos que puede ser porque esto de las heridas de la infancia, ¿no? Que puede ser a lo mejor porque han tenido un gran trauma enorme en la infancia y lo que tú decías no es necesario, ¿no? Son no. pequeñas cosas que se quedan ahí grabadas, ¿no? Sí, es Claro, tal verdad. cual. Pero cuando lo vemos, la respuesta es, no, yo soy así, yo ya Ujú. nací triste, ¿no? O esa persona ya nació triste. No, un niño no nace triste, un niño se hace triste por lo que vive y por todo lo que lleva, ¿no? Entonces, claro, las emociones, o sea, conocer eso es importante para saber gestionar esas emociones, porque creemos que somos una emoción, cuando en realidad somos unas circunstancias que nos han llevado a una La emoción. solución. Claro, y como nosotros nos lo tomemos, ¿verdad? Es lo que decías, qué interesante y qué complicado lo veo también, ¿verdad? Y qué ¿Qué difícil va? ¿Qué va? trabajar en ¿Qué esto. va? Es conocerlo, Es conocerlo y conocer, como todo, entenderlo. como todo. Sí. Muy bien, así que ¿crees realmente que estas emociones estancadas pueden ser razón de un dolor físico? Sí, total, Totalmente. total, total. Tú ya sabes que desde el principio de estas charlas que tú y yo teníamos antes y después de entrar en las sesiones de yoga, Sí, yo te lo decía, ¿no? O sea, todo lo sí. que son las emociones tienen su sintomatología física, ¿no? Y es esa somatización que puede incluso llevar a una enfermedad, tanto física como mental. Entonces, el origen emocional es muy potente para darnos cuenta que cuando nos llega un dolor físico o nos llega una dolencia mental, ¿no? Que está como catalogada o etiquetada como dolencia mental, tenemos que ver también cuál es el origen emocional
que haya podido ocasionar este tipo de enfermedades o de somatizaciones. A mí me surge también muchas veces que lo comento en clase o se lo comento a alguna persona en concreto que me está hablando de que, jolín, es que me duele la lumbar, por ejemplo, pero me han hecho radiografías, me han hecho resonancia magnética, me han hecho y no me encuentran nada. Y yo muchas veces les hablo de esto, pero a veces parece, no, yo no estoy nerviosa, yo no estoy pasando ningún momento malo. Es que quizás no sea ahora, quizás sea algo que sale de atrás, ¿no? Es de Sí. esto lo que te refieres, ¿verdad? También. Hay dos posibles causas de eso que comentas, ¿no? Una posible causa es el decir, no es cómo te sientes ahora, sino es lo que llevas en tu mochila que está Ujú. como ocasionando, ¿no? Ese malestar físico. Y luego también está lo que es nuestro propio boicoteo mental. O sea, la mente siempre nos hace ver que estamos bien. Pero llegamos a la noche y decimos, "Guau, es que no me puedo aguantar del dolor de espalda, ¿no?" Y dices, bueno, pero le estoy diciendo a todo el mundo que estoy bien y en realidad no estoy bien, pero mi mente me hace creer que estoy bien. Entonces ahí es importante ver cuál es mi mochila, cuál es esa carga emocional que en un momento dado me puede desarrollar una somatización, pero además es qué me estoy contando. O sea, realmente me estoy contando la verdad, realmente mi mente me permite contarme la verdad o no, porque el autosabotaje o el boicoteo mental es muy importante en estos temas. Ah, qué bueno también. Yo realmente las charlas de las que habla Maite cuando acabábamos, pero horas después de la clase de yoga por la noche en su coche, nos pasábamos horas, fue esa temporada en la que yo empecé a tener dolor lumbar y pasé, pues ya lo he contado varias veces, pasé pues como 2 o 3 años de dolor crónico y realmente yo de entrada lo que creo que me pasó en ese momento era un estrés, un querer hacer más de lo que podía, más de lo que debía, la verdad que una gestión emocional muy, muy mal llevada y creo que eso fue lo que me llevó a este dolor, a la que empecé realmente a conectar conmigo, porque es verdad que por mucho que me decías, y yo ya lo sabía todo esto, es que yo ya lo sabía, pero era cómo empiezo, ¿no? ¿Cómo hago? Ojalá me hubiera pasado en el momento en el que estás tú ahora mismo, porque en ese momento me ayudaste, pero ahora seguro que me podrías ayudar muchísimo más, ¿no? Y bueno, sabiendo lo que ya sabía, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Cómo puedo gestionarlo? Pues bueno, pues escuchándome. Y como tú has dicho, diciéndome verdad de lo que estoy pasando y de lo que estoy viviendo y ahí poco a poco ir trabajándolo de manera muy consciente y la verdad es que lo conseguí con otras herramientas también, como el yoga terapéutico, que es de lo que me dedico ahora también, he ido creciendo en ese aspecto, ¿no? Pero sí que es verdad que ya lo hablábamos de mucho tiempo y hasta que no lo vives en ti, es como que tampoco lo puedes transmitir a los demás, ¿no? Exacto, Muy es que al bien, final lo que puedes, o sea, como mejor puedes ayudar es cuando tú ya lo has vivido. completamente de acuerdo. Y es Sí, tal cual, o sea, te pueden contar mucha teórica, te pueden contar muchas cosas leídas, pero hasta que tú no lo vives y tú no pasas por ciertos procesos, no puedes incluso empatizar por lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Y ahí es cuando realmente puedes ayudar de verdad, porque tú totalmente, estabas ahí es y verdad. tú sufriste y tuviste esta patología, ¿no? Y tuviste que buscar herramientas e indagar. Entonces, tienes como la facilidad de, como ya lo has pasado, te puedo ayudar para ahorrar energía, tiempo, Ahí está, dinero incluso, ¿no? ahí Es está. claro, y cuando tú entras dentro de ese concepto, es cuando realmente puedes ayudar, ¿no? De corazón, de decir, no es un tema económico ni es un tema Total. tal, ¿no? No, Es un no. tema de te ayudo porque he estado ahí y sé lo que es. Es que lo he sentido esa impotencia de no saber qué hacer y de cada vez poderte mover menos, pero en mi caso, ¿no? Hay otros casos pues que puede desarrollarse como problemas intestinales, como problemas de columna vertebral, que son los más típicos ahora mismo, hoy en día es como una moda que a todos nos duele la espalda, por algo será, o pueden haber alergias alimentarias, o puede haber alergias o erupciones en la piel, es que puede ser muchas cosas y a veces pensamos que es que lo mío no.
Incluso, voy a ir un poquito más allá, incluso hay una dolencia que realmente, pues en mi tema que es columna vertebral, una persona tiene una hernia discal, entonces claro, tú de repente has vivido con esa hernia discal durante mucho tiempo, pero ni siquiera sabes que existe. Entonces un día te empieza a doler la espalda y tú te vas al médico, te hacen una radiografía, una resonancia magnética y dicen que te tienes una hernia discal. Ahí está entonces ya mi porqué. Entonces mi porqué es tan físico. Mi cerebro entiende tanto que ese por qué es físico que todo lo demás lo deja aparte. Y eso también me pasó a mí un poquito. A la que tuve un diagnóstico dije, vale, claro, no, lo mío es esto. No, lo mío era esto y yo sigo viviendo con eso. O sea, yo sigo teniendo esa patología ahí y cero dolor, ¿no? O sea, cuando sané Claro, la parte emocional, sanó todo lo demás. Entonces me lo puedo creer porque me ha pasado. Pero es muy claro. difícil ahora mismo que las personas lo crean, ¿no? Yo sí que creo, Maite, a lo mejor que las personas que acuden a ti entienden que tienen un problema mental, emocional, que tienen un problema, yo qué sé, pues que tienen mucha ansiedad, etcétera, algo así, ¿no? Pero no Bueno, sé hay de si todo. hay de todo. No sé si tienen conciencia de que a lo mejor el dolor que tienen físico también viene de ahí, o no. No Bueno, sé si... hay de todo. Hay personas que son conscientes y hay personas que no son conscientes. Y es como que lo he probado todo hace un montón de años que estoy en tratamiento, que estoy en manos de médicos y tal, y como ya como última alternativa, pues bueno, dame tu Igual que... opinión y qué puedo Mm, hacer, ¿no? mm, Y dentro de todo este extremo, pues hay un gran abanico de personas, de patologías, de conciencias y de todo. Entonces, ahí lo importante es que tengan resultados, porque por mucho que nosotros digamos, lo importante es que las personas lo vean. Entonces, hay una parte, que te he dicho antes, ¿no? La parte mental. Es importante porque la parte mental muchas veces nos puede cerrar a todos los procesos habidos y por haber, ¿no? Entonces, el tema de entender mentalmente el qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, nos abre las puertas a experimentarlo, a abrirnos más. Si la mente no lo entiende, muchas veces ya vamos a dejar el trabajo y vamos a ir por otras vías más de zona de confort, con medicamentos, con tal, en plan más sí, fáciles, ¿no? sí. Entonces, es importante tener la mente saciada, entendiendo el qué me pasa, por qué me pasa y para qué hago lo que quiero hacer, para a partir de ahí ya poder adentrarnos más en el campo más emocional, en el campo más incluso energético y físico Ujú, incluso, ujú. ¿vale? Entonces, tener esa parte rellenita y colocadita para que no nos haga malas pasadas es súper importante. Apertura, ¿eh? ¿Cómo puedo saber, Maite, qué emoción estoy reprimiendo? ¿Cómo puedo encontrar esa causa, no? Mira, yo lo primero que te diría es déjate sentir, ¿vale? Ujú. Ayer, por ejemplo, ayer hice una sesión en una chica, ¿no? Que le dolía mucho lo que es el estómago, ¿no? Tenía como un batiburri de emociones ahí. Yo le dije, simplemente cierra los ojos, ponte las manos ahí, respira y intenta descifrar qué emoción hay, ¿no? Y me decía, es que hay muchas. Digo, vale, pues pon un orden. ¿Qué tienes antes? ¿Tienes rabia? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes impotencia? O sea, pon una orden. Y entonces, el dejarte sentir cada día las emociones, puedes llegar a aprender mucho de ellas. Porque lo que decíamos, cuando tú entiendes una emoción y sabes qué mensaje te da la emoción, cuando tú te la dejas sentir y dices, guau, vale, pues mira, me siento rabia, ¿no? ¿Y la rabia qué me quería decir? Pues la rabia me permite tomar acción, ¿no? ¿Qué es lo que no estoy conforme y tengo que hacer de distinta forma, ¿no? Y ahí estamos gestionando esa emoción. Entonces, el lugar del cuerpo es importante, el saber qué parte del cuerpo, si derecha, si izquierda, ¿vale? Todo esto nos da mensajes de lo que es, si es la parte alta de la espalda, la parte baja, si son los pies, las rodillas, ¿vale? O sea, todo esto nos da mensaje y aparte dejarnos sentir el decir, vale, va, ¿y aquí qué se esconde? Entonces, eso se hace con relajación y sintiéndote, realmente el sabiéndote escuchar. Wow, es que muchas veces es verdad, ¿eh? Y si nos paramos a escucharnos, casi, casi escuchas un poco más el cuerpo, pero tampoco, o sea, sí vale, ok, escucho el dolor que tengo, escucho qué está pasando por mí, pero no escucho la emoción, o sea, descifrar simplemente.
qué emoción es lo que tú has dicho, desgranar, ¿no? Vale, hay una emoción, ok, dónde la estoy sintiendo la emoción y dónde tengo el dolor, pero ¿qué clase de emoción es exactamente? Porque si estamos felices y contentos es fácil. Es como Sí, fácil, ¿no? Saber, estoy feliz, punto. sí, pero Bien. entonces no aprendemos. Exacto, ya está. Pero después hay muchas otras más, como tú has dicho, ¿no? La ira, la rabia, que escondemos mucha rabia a veces también sin saber, y el dolor tiene mucho que ver, el dolor físico, que es el del que hablo yo, ¿eh? También tiene mucho que ver, ¿eh? Con la rabia. Qué guay, me gusta mucho, muchas gracias. Esta ha sido muy chula, ¿eh? Yo la pienso poner en práctica. Sí, La verdad es que me ha al encantado. final es, mira, el cuerpo habla más que calla. O sea, el Mm, cuerpo tiene su propio lenguaje que nos hace descubrir un montón de cosas. ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú sabes, ¿no? Que un agricultor, según cómo se mueven los pájaros, cómo va el viento, enseguida te puede decir, oye, que viene una tormenta, ¿no? Pues el cuerpo es igual como un agricultor, ¿no? No quería hacer esa comparación, pero al final es eso, sí, ¿no? El cuerpo nos habla mucho. El problema que tenemos es que no lo sabemos escuchar. Entonces, nosotros normalmente siempre escuchamos hacia afuera, escuchamos hacia el ruido exterior y no nos enseñan a escuchar hacia adentro. Y cuando tú haces, pues en tu caso, ¿no? Haces una postura de yoga, que tú lo sabes, que yo lo experimentaba, ¿no? Haces una postura de yoga y notas algo, tu cuerpo te está hablando, ¿no? Y te dice, mira, en esa zona tienes algo que no está correspondiendo porque hay centros energéticos que te están como creando esa pequeña tensión, que eso quiere decir que ahí hay algo, ¿no? Entonces, saber escuchar el cuerpo para saber qué emoción detrás es una de las claves más importantes para darle como ese nombre a una somatización que a nivel médico, a nivel científico le ponen una etiqueta, pero que está causado por algo más. claro, qué bueno. Y esa es realmente la gracia y la esencia del yoga, escuchar el cuerpo, escuchar la mente, unirlo con las emociones, pero quizás esta última parte, pues quizás sea la más difícil. Unirlo con las emociones, porque casi siempre es la más dolorosa. Y no sabemos que a lo mejor tratando las emociones un poquito cada día, intentando escuchar, podemos llegar a ser mucho más felices, ¿no? Quería preguntarte también, Maite, ¿por qué hay personas, tú crees, que somatizan y otras que no? Mira, todas las personas somatizamos, ¿vale? Hay personas que se hace como más visible y es Ujú. como se hace más consciente y hay personas que tienden a esconderlo. ¿No? Y es como, yo, por ejemplo, conozco un caso, ¿no? De una persona que tuvo un infarto y decir, bueno, soy una persona saludable y tal, porque he tenido un infarto, ¿no? Y cuando empiezas a hablar con esa persona dice, no, mira, hacía 3 semanas que me costaba respirar cuando iba a andar, que me notaba un poquito la zona del corazón, que no sé qué, y dices, claro, es que no lo estabas viendo. O sea, sí que tú estabas teniendo una somatización, tu cuerpo te estaba avisando, pero tú lo estabas ignorando, ¿no? O a veces la imagen que queremos dar a la sociedad es como que todo está bien, ¿no? Yo no voy a los médicos, yo no tengo ninguna dolencia y tal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden ser fruto a esconder una posible somatización. Pero si tenemos una enfermedad, si tenemos un origen de algo, somatizamos todos, con Todos. más o menos conciencia, más visible o menos visible, o con más rechazo o no, o más aceptación de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces hay un tema de lo que decíamos antes, ¿no? Un tema de personalidad, un tema de las heridas de infancia, cómo nos llevan a transitar por lo que nos está sucediendo, ¿no? Si somos de aceptar y reconocer o si todo contrario, somos de esconder y rechazar. Qué bueno. ¿Y tú crees que es posible dejar de somatizar? Es decir, trabajarnos de tal manera las emociones como tú, ahora mismo eres maestra de esto, ¿no? A mí me lo dicen, ¿no? Yo parece que como soy profe de yoga, pues yo vivo en el mundo de los arcoíris y los unicornios de purpurina. Y no, yo tengo mucho trabajo que hacer, por eso me encanta también hablar contigo y estudiar y hacer otras cosas. Vale, pues tú como profesional de esto, ¿tú crees que hay un momento en el que puedes tú, Maite Gauchax, dejar de somatizar? ¿Ser tan consciente siempre de tus emociones? ¿O Mira, no? yo creo que cuando eres más consciente eres de que todavía te falta mucho por Por aprender aprender. y por gestionar, ¿no? Total. Entonces, no es el decir, vale, sí, me lo he trabajado y ya está,
eso para mí es ego. Ya me lo he trabajado y ya está, ya lo sé todo. No, es todo lo contrario. O sea, cuanto más aprendo y cuanta más conciencia tengo, más puedo perfilar, más puedo profundizar, más puedo ampliar. Y de hecho, bueno, yo ahora cumpliré 45 años y te voy a decir que me he inscrito a una carrera universitaria ahora, en esta edad. ¿Por qué? Maravilloso. Porque he visto que necesito un campo que quiero abastecer en mi trabajo personal y profesional, ¿no? Entonces, cuanto más consciente eres, más necesitas ampliar horizontes porque el trabajo, y eso algunas personas a lo mejor no lo entienden, pero el trabajo en uno mismo nunca cesa, nunca termina. Siempre hay cosas para poder mejorar y ahí está el aprendizaje, Y ahí porque si quizás no, está el porqué de nuestra vida también, ¿no? El, el ir mejorando y el ir aprendiendo de nosotros, yo creo que a lo mejor tendría que ser sí. la base. Mira, yo ahí te diría dos cosas. Te diría el por qué y te diría el para qué, ¿vale? Son dos Mm, aspectos súper importantes, ¿vale? Para mí el por qué es más mental y el para qué es más instintivo, más emocional, más de corazón, ¿no? Entonces, yo necesito entender el por qué aquí y el para qué aquí para entonces querer más. O sea, cuando yo llego, cuando subo una escalera, ¿no? Cuanto más alto llego, quizás a lo mejor más quiero subir para tener mejores vistas, ¿no? Eso es lo mismo. Cuanto más vas creciendo o cuanto más vas conociendo de todo lo que es el campo del crecimiento, más quieres saber porque tienes una perspectiva totalmente distinta, porque puedes trabajarlo de muchas otras formas y es como que ujú. te engancha esto. Ahí está, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. A mí me gusta mucho, pues como a lo mejor por mi parte, lo que hago servir, ¿verdad? Para intentar, pues eso, conocerme un poco más, observar mis emociones y demás, es la meditación, obviamente, ¿no? El yoga, muchas personas se piensan que está separado, que yoga es una cosa, que es el ejercicio físico, la meditación es otra, pero realmente el yoga es una meditación en movimiento. Por lo tanto, a mí no me interesa en absoluto llegar a una postura en concreto, hacer el espagat, hacer el pino puente, no es mi caso. Sí que vamos a movilizar el cuerpo, por supuesto, porque le hace falta y es una manera también de liberar tensiones y de parar. Muchas veces me preguntan, que yo sé que tú también me parece que estás de acuerdo conmigo, si cuando hago yoga o cuando hago meditación me gusta ponerme música. Cada vez menos y al contrario, prefiero silencio total. Hoy lo hablaba con una alumna. ¿Por qué has dicho esto? Ni siquiera mantras, sí. Puedo hacerlo alguna vez con mantras y demás, pero es que el silencio, creo que lo que es para mí, lo que realmente me nutre de esa práctica de yoga, lo que me nutre de esa meditación, o de esa práctica, o simplemente entumbarme en la cama a hacer una meditación, si tampoco es necesario, ¿verdad? Sentarse, poner inciensos, que si quieres, genial, pero no es necesario hacerlo. Creo que también puedes hacer una meditación mientras fregas los platos o mientras incluso, no sé, estás en la cola del supermercado o algo así, ¿no? ¿Estás de acuerdo también con el tema de la meditación y demás para poder empezar? Mira, yo empecé en meditaciones en silencio, ¿no? Yo empecé cuando, tú sabes, ¿no? En mis como retiros, ¿no? Cuando yo estaba empezando a formarme en todo esto, yo topeté con la meditación, así como un poco forzada, ¿no? El cierra los ojos, déjate llevar y ya está, ¿no? Y ahí sí que era una meditación guiada, pero no tenía ningún tipo de música ni nada, ¿no? Entonces, cuando yo iba a algún sitio a hacer meditación y me ponían mantras o me ponían sonidos de fondo, a mí era como que me molestaban porque yo aprendí así. Pero sí que es verdad que una persona que no ha meditado nunca, el hecho de poner una meditación, una música o de poner un mantra, ¿no? Que al final es una repetición de una palabra, una frase clave, te puede dar el pie a una relajación física, a un ir entrando, facilitando a través de esa música o de ese mantra. Cada vez que vas entrando más, vas dejando de necesitar esas herramientas, ¿vale? Pero sí que entiendo que es necesario. De hecho, yo en las sesiones de meditación que hago, las acompaño siempre en música y músicas súper distintas, porque depende del trabajo, quiero que entren de una forma o que entren de otra. Pero cuando tú ya es como que llevas una práctica habitual de meditación, todo, todo esto es ruido exterior, o sea,
es cuando realmente interiorizas, sabes interiorizar, sabes quedarte ahí en ese templo de silencio tuyo, ¿no? Y ahí es cuando ya puedes estar, porque incluso te gusta estar en silencio. Entonces, sí que soy partidaria para ciertos aspectos y no soy partidaria para ciertos. O sea, pueden molestarme o no. Entonces ahí Ujú. cada uno yo creo que tiene que buscar su propia técnica. Habrá, pues, por ejemplo, ¿no? Que los cuencos le estimularán para entrar y habrá que no. Habrá que las campanas, habrá que el jampán. O sea, hay un montón de técnicas para poder hacer meditación. Pero sí que es verdad que meditación se puede hacer de cualquier forma y de cualquier momento. De hecho, el mindfulness es atención plena, es lo que tú decías, ¿no? Estoy en el súper y puedo estar en un aspecto meditativo. El yoga, tú dices, ¿no? Es una meditación en movimiento. Entonces, sí que muchas veces, ¿no? Confundimos el decir, bueno, pues es que estos minutos, ¿no? El savasana, que es como este aspecto más meditativo y tal, si tú lo incluyes en toda tu práctica, toda la práctica es meditativa y toda la práctica te puede dar como ese impulso de escucharte, de entenderte, de comprenderte, de saber lo que se esconde en cada punto de tensión que en un momento dado o está más engarrotado o te crea cierto dolor físico, ¿no? Y y ahí, yo no sé si te acuerdas cuando yo estaba en las clases, que a veces salía que me costaba respirar, incluso un día salí mareada y tal. Tú me decías, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo te decía, nada, déjame, que me estoy dejando fluir y tal y cual, ¿no? Al final es eso, es el comprender que eso nos pasa por algo y es el, me lo dejo sentir, lo transito y voy a ver qué se esconde detrás. Ahí, no lo oculto, lo que decías antes, y estoy súper de acuerdo, es verdad. Hay muchas personas cuando se ponen a meditar al principio, que los principios pueden ser muy largos en la meditación, hasta que uno realmente se puede sentir a gusto haciendo esa práctica, ¿no? Sí que es verdad que yo también aconsejo que pongan mantras o que pongan algo de música clásica o lo que sea que les guste, que puede hacer que a lo mejor la cabeza salga del bucle de pensamiento en el que uno está sometido y lo que tú dices, ¿no? En el cómo me hablo, cómo me siento. Ahí está. Muy interesante, muy guay. Siempre recomiendo la meditación y les digo, lo que te tienes que llevar del yoga también es esta parte meditativa y de escucha, más de ¿qué podría hacer Olga para hacer el pino puente en casa? ¿Cómo lo practico? No, practica otra cosa. Practica la meditación, practica el escucharte, practica la respiración, que muchos de nosotros tampoco respiramos de manera correcta y eso también nos ahoga muchísimas veces, ¿no? Muy bien, Maite. ¿Nos puedes explicar en qué estás ahora? ¿Qué proyectos hay Ahora, así de inmediato? Ya wow, sé, estoy bueno, en un no montón de acabaríamos. cosas. Bueno, ya me conoces el cómo soy. Sí que es verdad que ya la semana pasada iniciamos lo que es la membresía de Medita con Maite, que son todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Hacemos meditación online y tienen la meditación grabada para hacerla durante la semana. Esa es una cosa. El día, espera que me voy perdiendo, ¿vale? El día 27 de septiembre voy a empezar una formación nueva que es Crece con la palabra. El Crece con la palabra es una formación para hablar en público, para hablar en aquellas personas, ¿no? Cuando la expresión es una limitación y lo tratamos desde lo interno, o sea, rompemos patrones internos que nos imposibilitan a veces hablar, tener vergüenza, el no saber decir, el no saber hacer, ¿no? Entonces es un curso de expresión que iniciamos el día 27 de septiembre. El día 3 de octubre iniciamos el Siente. El Siente es un curso básico de heridas de infancia y de gestión emocional, ¿vale? Que dentro de que es básico es muy potente, ¿vale? Porque además es un curso de 10 semanas y además es la base para el curso ya más grande que se hace en el mes de enero, que es de 6 meses y ahí sí que ponemos toda la leña en el asador y hacemos una gestión integral de cómo es nuestra vida a través de las heridas, de las emociones, de la motivación y de todo nuestro día a día. Y luego por en medio también tenemos un retiro en Todos los Santos, ¿vale? El día de mi cumpleaños, el día 29 de octubre. Vamos a retirarnos durante 3 días, vamos a aprovechar ese puente para que todo lo que está relacionado con la muerte no nos impida vivir, ¿vale? Es como un miedo a la muerte, duelos incompletos, ¿vale? Todo lo que son las fases
que en un momento dado nos pueda limitar en nuestra vida, el conectar con nuestro disfrute de vida, pues lo vamos a transitar en ese Qué retiro. bueno, qué Y bueno. bueno, hoy va a salir un libro y voy a estudiar y muchas cosas más. Madre mía, sí. Maite es lo contrario a mi carácter y mi personalidad. Yo soy tranquila, yo hago las cosas con mucha calma. De hecho, el programa lumbar que he sacado ahora, llevo más de 2 años trabajando en él con muchísima calma siempre. Y Maite es un torbellino, Maite puede con todo y ahí está. Yo también he hecho meditación con Maite online, me parece que fue en el confinamiento o después del confinamiento. No me acuerdo, por ahí, por ahí. Pues sí, Y la, porque empecé en el online, empecé en el sí, confinamiento. por ahí fue, me parece que fue en esa época y estuve un poquito también, lo que luego ya tenía yo también las clases online, las tengo a la misma hora también, un día a la semana, Sí. pero la verdad es que me gustaba muchísimo y me ayudaba a mí también, porque a mí lo que me ha pasado mucho es que como para mí el yoga y la meditación va tan unido, no sabía separarlo. Y Maite en este aspecto me ha ayudado mucho a separar una cosa de la otra, a poderte sentar solo a meditar. Yo necesitaba un movimiento primero, ¿no? Una meditación, un pranayama, un movimiento y entonces ya medito, ¿no? Pero Maite me ha enseñado pues eso, a separarlo y a meditar, ¿no? Ahora voy a meditar, pum, medito. Y la verdad es que muy bien, en cualquier momento. Perfecto, Sí. Maite, pues si quieres decir alguna cosa más antes de acabar. Bueno, yo lo que animo es un poco como resumen, ¿no? Lo que hemos hablado es que quien nos vea, que se escuche, que tenga como esa curiosidad del por qué le pasa lo que le pasa, de quién es realmente, de quién es realmente, escuchar nuestro cuerpo, porque si hay un dolor, si hay una somatización, es porque dentro de nuestro campo mental, emocional o energético ya hay una brecha que ha quebrado nuestro equilibrio, ¿no? Entonces, el saber escuchar nuestro cuerpo puede ser el origen de poder solucionar muchas cosas que hay detrás, que se esconden y que no son visibles. Desde luego. ¿Dónde te pueden encontrar, Maite, si quieren información sobre tus libros o sobre tus retiros y demás? Mira, a mí me pueden encontrar en la página web www.meditaconmaite.com. Aparte, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok. Muy Y bien. nada, y siempre intento todos los días compartir mensajes, compartir contenido, porque para mí es esencial, ¿no? A veces cuando estamos en el móvil o estamos en esa fase de descanso en nuestra vida, ¿no? A veces puede llegarnos un mensaje que nos puede dar un clic, ¿no? Y así bueno, sí que es verdad que esos clics los estoy dando por las redes sociales y además ahora ya estamos empezando todas las formaciones y toda la información está en la página web de Medita con Fantástico. Maite. Pues muchísimas gracias por venir aquí, por aceptar mi invitación y hablarnos de este tema tan interesante, la verdad, y en el que tanto podemos estudiar y profundizar y que tanto bien nos puede hacer, aunque sea un poquito cada día, ¿eh? Y empezar por ahí. Gracias, Maite. Hablamos en Gracias otro a ti. momento. Que Que vaya vaya muy muy bien. bien Chao, y chao. Gracias, gracias. guapa. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Adiós.